Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto me da saludarlos y el día de hoy estamos de manteles largos, la alfombra roja la hemos desplegado porque tenemos una invitada de lujo. Nuestra invitada de hoy es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, con maestría en Derecho Fiscal y Administrativo. Tiene una amplia trayectoria laboral, sobre todo en materia fiscal federal. Gran parte de su experiencia ha sido en la impartición de justicia en el Poder Judicial de la Federación y actualmente es subdirectora ejecutiva de Esquina 32 Radio, donde además tiene un programa que conduce los miércoles a las 5 de la tarde, que se llama Hablando Claro, por la 1550 800 y también por la 1190 de AM. El día de hoy nos hace el honor de acompañarnos la licenciada Carla Cuevas. Carla, qué gusto tenerte esta noche por aquí. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Yo la verdad muy honrada de venir aquí a platicar un poquito con ustedes. No, hombre, es un verdadero honor, es un placer. Y traes un temazo. ¿Verdad que sí? El día de hoy, cuando estábamos organizando el programa, planeando los temas, me quedé con la boca abierta. Es que de verdad todos estos personajes son dignos de ser tomados en una charla como esta. Es correcto y muy interesante porque ahorita las mujeres suenan mucho y sobre todo en el ámbito político. Tenemos a muchas presidentas, a muchas mujeres ocupando el cargo de primeras ministras, cancilleres, diplomáticas, en fin. Pero esto no es nuevo. No, claro que no, y desde luego que no es nuevo, porque definitivamente esto ya es cuestión de historia, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, yo te quiero exhortar y también a todos ustedes a viajar por el tiempo. Vamos a viajar a China. Vamos a empezar con China, ¿cómo ves? Me parece excelente, pero antes de empezar, nos traes la vida y obra de tres mujeres extraordinarias. Así es. Una en China y las otras dos en Inglaterra. Sí, me refiero más que nada a Wu Zetian. ¡Wow! Y a la reina Isabel I. Y también a Margaret Thatcher, ya se me anda... la Dama de Hierro. Sí, es que es conocida más por la Dama de Hierro, pero pues sí, me refiero a Margaret Thatcher. Oye, Carla, pero tres personajes muy fuertes, tres mujeres fuertísimas que en su tiempo, cada una en su respectiva época, marcaron incluso una forma de hacer política. No, y estamos hablando de hace siglos atrás. En el caso de Wu Zetian. En el caso de Wu Zetian, sí, porque Margaret Thatcher no tanto, pero sí, definitivamente es una cuestión que no es nueva. Y a veces decimos, las naciones no están preparadas como para que ser gobernadas o lideradas por una mujer. Sin embargo, pues aquí tenemos estos claros ejemplos de estos tres personajes, ¿no? No, extraordinarias las tres, extraordinario el tema. Y remontémonos en el tiempo, ¿qué te parece? Ahora sí que los exhorto a todos ustedes a viajar por la antigua China. Como te comentaba, pues Wu Zetian en el siglo VII, pues vamos a desmenuzar cómo se desarrolló, el tipo de política que llevó, cómo llegó hasta ahí, que es lo más, no es lo más interesante, pero pues es lo que también vengo a compartirles. Que marcó, ¿no?, al personaje. Marcó, y sí. Mencionaste siglo VII, o sea que nos estamos yendo más de 1000 años, más de un milenio. Y fíjate, exactamente, y cuánto ya en aquel entonces, pues se volvió una figura súper respetada, por muchos odiada, pero también por otras muy querida, pero pues marcada con ciertas características muy peculiares en su gobierno. Pues excelente, comencemos. A ver, vamos a conocer un poquito de la vida de esta mujer, Wu Zetian, que fue emperatriz de China. Claro, sí. Pues resulta, empezamos desde que en aquel entonces, pues había... la mujer no tenía tanto acceso, ¿verdad?, como a la educación, sobre todo, imagínate, si ahorita, ya está un poquito más polarizado, ¿no? Pero antes, pues, ¿qué esperanza? Estamos hablando, acuérdense, del siglo VII. En el siglo VII, pues, y allí en China, no había educación para las mujeres, no se acostumbraba. Pero Wu, le voy a decir así más coloquial, sí. Wu cuando nació dentro de una familia muy pues acomodada, o sea, no tampoco era muy rural, por así decirlo, viene de una familia de eruditos y funcionarios, y ahí el que tuvo visión pues fue el papá.
El papá ve a la niña, entonces empezó a ver que pues su niña tenía cierto grado de inteligencia y él contra todo pronóstico empieza a desdoblarle conocimiento a su pequeña hija. O sea, dijo, a ver, aquí esta chiquilla es vivilla y vamos a darle educación. Sí. ¿Cómo qué tipo de educación? Pues más que nada lectura, que supiera leer, que supiera escribir. Incluso dicen que desde niña ya hacía poesías y conocía de historia. Entonces, pues resulta que dentro de esa etapa su educación fue pues más destacada que una mujer normal, ¿no? Y ahí obviamente fue el papá, porque pues él es el que gozaba de la educación. Me regreso, las mujeres no tenían acceso a tanto eso, ¿no? Sí, Wu entonces nace en una familia de la aristocracia, de la élite china. Ajá, sí, acomodada, se le llama pues de eruditos y funcionarios. Entonces le empezaron a ver temple. Empezaron a ver que tenía facilidad a su corta edad, fíjate, o sea, que también el papá desde muy pequeña la empezó a visualizar. Sí. Y dijo, no dijo que nos va a sacar de pobres, porque no eran tan pobres, pero dijo, no, que se me vaya pues allá a la nobleza, pues pues con el emperador, corte, ¿no? A la corte, exactamente. En aquel entonces era Taizong. Taizong era el emperador. Y pues ella, fíjate nomás, a su corta edad de 14 años, ya la ingresaron a la corte como parte de una de las concubinas de este emperador. O sea que formó parte del harén del emperador Taizong. Pero fíjate, de 14 años, en realidad pues es una niña. ¿Era una niña? Era una niña. O sea, con esa edad, pues no se me hace, digo, a mí me gustaban los hombres hasta más grandecita, ¿no? pero es muy interesante la historia que nos estás contando. Así es. Porque en aquella época en China, digo, para complementar un poquito claro. Allí, regían las leyes del confucianismo. Así es. Que era muy misógino. Sí, desde luego, por eso nada de educación, nada de oportunidades de crecimiento. Pero entonces, contra todo pronóstico, el papá de Wu Zetian dijo, no, esta niña que se vaya para la corte, ¿no? Con el emperador Taizong. Y resulta que formó parte de su harem, ¿no? O sea, tenía varias concubinas. ¿Qué hacía ella ahí con el emperador? Pues trabajos pequeños, ¿no? Eran prácticamente más de servicio como doméstico, era pues como lavar ropa, todas esas cuestiones un poquito menores, pero ella empezó a destacar entre las demás concubinas. Por su inteligencia y carácter, ¿no? Exactamente. Leí yo una anécdota del personaje, que es un personaje que también me gusta, claro, mucho estudiarlo, que el emperador se había hecho de un caballo indomable, muy salvaje. Y le pidió a varias de sus concubinas que le dijeran cómo domarlo. Okay. Y ninguna supo qué decirle. Y la misma Wu le dijo que tenía que ser firme, que tenía que ser duro y someter al animal. Fíjate nomás, ¿no? Y al emperador ya pintaba, sí, ya el temple de la, pues ahora sí que en aquel entonces pues seguía siendo menor de edad, pero bueno, total que esta Wu empezó, como decimos entre mujeres, empezó a medirse, ¿no? Con las demás concubinas. ¿Y? Entonces, ¿Cómo habrá sido eso? Sí, empezó a medirse así como que soy la más listilla, soy como que yo sí sé leer, o sea, se empoderó desde chiquita, dijéramos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Empieza a destacar entre las concubinas. ¿Ok? Son varias concubinas, no traigo ahorita el dato exacto de contra cuántas competía, se podría decir, pero empezó a medirse y dice, no, pues yo sí sé leer, sé esto y aquello, ¿no? Total, que el emperador la empieza a detectar como que es la más estudiada, más inteligente, hasta le ayudó a decirle cómo domar al caballo. Imagínate. Entonces, le dio acceso a la biblioteca real. Entonces, ella seguía con el ánimo de un objetivo bien plantado que tenía esta, pues niña, para mí todavía niña, y le dan acceso a la biblioteca y ahí empieza a estudiar más. ¿Cómo ves? O sea, se sigue preparando contra todo pronóstico y todas las limitaciones de la época, pero ella se sigue preparando porque
quiere que llamar la atención pues del emperador. Del emperador. Claro. Y como en toda historia, en las cortes, Ajá. y esto ha pasado en todas las cortes reales, en todos los países del mundo, pues hay pasiones también, hay Claro, seducciones, sí. hay sexualidad, hay erotismo. Sí. Se dice que Wu era una mujer que sabía seducir también. Claro, dice en que ese gozaba, que sí, que gozaba pues de su belleza. Digo, la belleza es muy subjetiva, o más bien relativa, y pues se destacaba también por su belleza y aparte de eso, pues por su inteligencia, pues empezó a destacar dentro del resto de las concubinas. Pues total que el emperador para esto pues empezó a enfermar, ¿no? Como todo proceso de vida, ella era mucho menor que él, entonces empezó a enfermar y pues ella muy vivilla, ya empezamos a destacar ahí, aparte de que le ganó a las demás concubinas, pues dijo, ¿y si se muere qué hago? O sea, yo quiero ser emperador de pleno derecho de China, ya con su objetivo, pues empieza a enamorar, a seducir, ahorita que dices que las bajas pasiones en los palacios con los emperadores, pues resulta que empieza a seducir al hijo. Y el lugar donde lo seduce, en el En orinal el baño, real, sí. que estaba orinando. Fíjense Sí. las cosas Dijo, que hay ahí. de aquí soy, de una vez voy a ver si me conviene o no me conviene. Entonces dice, yo lo agarro ahí y ya, porque me imagino que en ese tiempo, digo, los historiadores deben de tener un poquito más a lo mejor descrito el tiempo bien, pero pues no tenías contacto tampoco con así tan fácil, ¿no? Entonces, en un momento vulnerable en el baño. Ahí lo agarró Sí. al hijo del emperador. Entonces empezaron, su hijastro se podría decir, empezó una relación secreta con mucho menor con ella. Primer antecedente, chicas, de su colágeno. Ya se usaba desde el siglo VII. Aunque era muy joven Wu cuando seduce al... Sí, porque enviudó al de hijo 25 años. Entonces, pues sí, relativamente, pues sí, también todavía era una chamaca, pero pues igual el hijastro, pues todavía más chico, ¿no? Ajá. Entonces, pues lo agarra, lo seduce y pues resulta que viene muriendo el emperador y Wu enviuda a los 25 años. Y la envían a un convento. Sí, fíjate que la mandan al convento porque hay una tradición en China que las concubinas, o más bien, creo que las concubinas, del que hayan, pues ahora sí que formado parte del harem del emperador, al morir, tienen que pasar el resto de su vida para que ningún hombre sea tocado por ellas. Las toques, ajá. Al revés, ¿va? Sí. Creo que lo dije al revés. Pero bueno, total que la mandan al convento budista, como dicta la tradición, pero ¿qué crees? Con la cabeza afeitada. Como la Britney Spears, o sea, la mandan al convento, sí. le afeitan la cabeza. La afeitan la cabeza. Pero ¿cómo sale entonces del convento? Fíjate que ahí nada más duró 7 años. O sea, una persona tan inteligente y con una visión de animarse a seducir al hijastro para empezar a llegar al poder, pues empieza a fraguar su escape. Entonces, busca la manera de cómo tener contacto de nuevo con este amor secreto con el que había tenido, con el hijastro, digámoslo así, pues para salir del convento, pues, para salir de ahí. Del encierro. Del encierro. Y regresa a la corte, regresa al Palacio Imperial. Sí, de hecho, Gao Zong, que es el nuevo emperador, el hijastro, él emitió un edicto real para rescatarla, porque te digo, era una tradición. Entonces, ahí rompen con eso, pero la regresa al palacio. O sea, la regresa al palacio y ya la tenía dentro de su harem. Entonces, posteriormente, ¿Qué ibas a decir? Eso escandalizó Claro. a todos los moralistas confucianos de la época. Hasta nosotros nos está escandalizando ahorita. Imagínate, 1300 años, 1400 años después. Sí,
Oye, pero ahí... Y ahí va la... Ajá. Ahí es donde ya comienza a salir la fiera que fue Wu Zetian. Así Cuando es. regresa del convento. Sí, es dijo, cuando si comienza. yo regresé, no, yo me quedo y voy para arriba, ¿no? Ujú. Entonces, pero resulta que el actual emperador, el hijastro, Gaozong, estaba casado, pues tenía su emperatriz consorte, ¿ok? Emperatriz, subrayado, consorte. Sí. Entonces, ella, de manera de cómo acercarse y también como, pues, era un enemigo a vencer, empieza a hacerse su amiga. Ujú. Para acercarse, fíjate nomás, o sea, Es desde ahí. la clásica, ¿no? Mantén a tus enemigos cerca. Sí, entonces dicen que los historiadores documentan que a base de adulaciones pues se acercó y se ganó la confianza pues de la emperatriz consorte en lo que ella hacía por ahí el sin distancia. Hacía sus cosas. Sí, hacía el sin distancia, pues con el emperador. Ujú. Y ahora sí que la emperatriz consorte aplicaba el de, pues a mí me duele la cabeza. ¿Qué pasa? Se hacía, ¿no? Sí. Se dice que la emperatriz Ajá. consorte era una mujer muy celosa y no veía con malos ojos la relación que tenía con Wu, a pesar de sus celos, porque no le había dado todavía a Taizong un hijo, un heredero. Descendencia, exactamente. Entonces, algún problema de haber tenido, pero entonces por ese lado decía ella, pues no importa, ¿no? Y en el no y me importa y a mí me duele la cabeza, pues Wu bien viva, seduciendo, le come el mandado. Le come el mandado y pues se embaraza del emperador. Pero ahí viene el embarazo de Wu Zetian. Sí. Pero después viene ya el primer hecho macabro cometido por esta todavía mujer. no hubiera sido suficiente con sus maniobras de atrás, pues ahora resulta que como ella sí tenía la descendencia, pues el hijo, nada más que se me escapa el dato si era niño o niña, lo que hubiera sido, pero comete infanticidio, que viene siendo, dicen que lo ahorca al bebé. Ajá. Para echarle la culpa a la emperatriz consorte y decir, culparla. Pero no nada más fue ella, también había otra rival, le echó la culpa, pues se inculpó a Xiao y a Wang. O sea que agarró parejo. Sí, tenía que quitar a las que le estorbaban. Pero o sea, la persona principal que ella tenía en la mira era la emperatriz. Sí, sí. Entonces, ella ahoga a su propio hijo. Sí, para echarle la culpa a la otra. A la emperatriz. Sí, a la emperatriz y a una de las concubinas que estaban ahí. Que también era de las favoritas ahí del emperador. Qué fuerte, imagínate. No, que fue súper sangre fría. Esa manera de escalar. Claro, así, a costa de matar a su propio hijo. No, o sea, creo que ahora sí que el maquiavelismo queda como un juego de niños. Y les echa la culpa porque, como ellas, porque aprovechó una visita que la emperatriz consorte fue, pues, a ver a la criatura. Sí, allá los aposentos de Wu. Hagan de cuenta que era como un baby shower, ¿no? Fue al baby shower, le dio un regalito y ándale, salió inculpada de infanticidio. Y después de esto, el emperador... No, pues las ejecuta. Claro, dice, se me van a la cárcel, ¿no? O sea, ahora sí que manda a la cárcel, creyéndole a Wu, pues encarcela a estas dos mujeres. Claro que no nada más las encarceló, sino que también la estuvo, pues, torturando, ¿no? No era como que las tenga de adorno, ¿no? Sino primero por ahí hablan de amputaciones de manos, de pies. Tremendo. Así, sí, como se acostumbraba allá en y ese todavía. Y posteriormente las manda a ejecutar. Sí, y después las avientó a un pozo, pero por ahí encontré literatura que aparte a la madre de Wang, que era de la emperatriz consorte, pues también ella, te me vas por bruja. Le echó la culpa de brujería, de hechicera y también menos una. O sea, mujer que se la atravesaba
y pues le causaba ahí como que un obstáculo y la sacaba del la sacaba del de la camino. jugada. Entonces fue una mujer, o sea, Muy una sola mujer sanguinaria. acababa con varias personas Su al mismo entorno. tiempo, mediante intrigas, mediante Claro. engaño. Sí. Eso era, bueno, sigue siendo algo Sí. salvaje. Aunque fíjate que dicen los relatos de los historiadores de la época que, pues como eran muy machistas, que puede ser también algo, Una pues muy leyenda inflado. negra, ¿no? Ajá, muy inflado. A lo mejor pues fueron otras cuestiones. Porque hay algunos, bueno, muchos historiadores en China que a Wu Zetian y lo que fue su gobierno lo consideran como bueno, como un Ah, pero es que gobernante, una también, gobernante muy eficaz. bueno, sí, pero bueno, ahorita estamos en el lado oscuro. O sea, en la su forma de lado llegar B. al poder. Todos tenemos un lado A, un lado B y ahorita estamos en el B. En el Bueno, lado- pues total que a los 41 años, o sea, ya como que se quitó el miedo de ejecutar a alguien, a los 41 años envenenó a su sobrina. Y también. También, La ¿por ejecuta. qué? Porque como que la vio coquetona, la vio así como que Con el emperador. Sí, amigo, a ver, te me vas. Te me vas, yo no quiero obstáculos y ya maté a mi bebé, pues entonces te me vas y pues dicen que envenenó a su sobrina. Imagínate que no te puedas beber algo con el miedo de que te puedan Envenenar. ¿verdad? Horrible. Pues total que la quita también de la jugada, porque dice, me va a robar la atención de Gao Song, entonces dijo, no, vaya. Sí, oye, y también a cuántos hijos defenestró. Bueno, pues vamos en orden. Resulta que al primer hijo, o bueno, más bien el primo, pues lo mató, pero al primer hijo vivo, mayor, pues le echó la culpa de conspirar, fíjate, conspirar contra ella y pues también envenenado para que se muriera. O sea, a su propia prole A su la propia eliminaba. descendencia. Ahí ya lleva 2 de su propia descendencia, ¿no? Es tremendo. Sí, después, años más tarde, pues obviamente como muere envenenado Li Wong, Ajá. que es el hijo vivo mayor, pues sigue el segundo, que es Li Xian. Ajá. Entonces, Li Xian también, órale, bye, porque supuestamente le echó la culpa de planear un golpe de Estado. En contra de ella. En contra de ella. Porque sí. ella en ese momento era emperatriz regente. Así es regente porque pues ya había fallecido el emperador. Y los hijos los coronaban emperadores, pero ella se mantenía como si fuera la reina madre, ¿no? Exacto. Como una regente. No Ajá. ejercía el poder No, con de pleno derecho, no, pero también estaba ahí un ladito. Era el poder detrás del trono. Exactamente. Entonces, dicen por ahí que el tío le andaba ayudando, pues, para también hacer un lado a Wu, y resulta que pues también se me va, ¿no? Después, a la muerte de que también lo ordenó su ejecución, siguió el otro hermano, o bueno, el otro hijo de Wu. Ajá. Entonces se convierte, ya cuando se convierte Wu como emperadora viuda y regente del imperio, es lo que estabas comentando, que estaba como a un ladito siempre de los hijos. Como al ser emperatriz, viuda y regente del imperio, nombró pues al tercer hijo, ¿no? Uh-huh. O sea, se va para abajo, ¿no? Entonces es Ali Dan como emperador, pero ejerció el poder absoluto y la hizo a un lado, dejándola atrás. Graso error. Sí, no hubiera hecho eso, ¿sabes? Después ya que mató a todos sus hermanos, ¿no? Entonces, pues no le gustó, entonces dijo, no, exiliado. Dios. Y serás mi hijo, pero te me vas. O sea, muy fuerte esta señora. Total que, pues, la cuestión era no perder el foco, pues, la meta a seguir, que era, pues, tener el control total. Uh-huh. A la hora de que se tuvo que ir el tercer hijo, pues llega el cuarto. O sea, sí se aventó varios embarazos esta señora. Sí. Y pues resulta que pues también se convierte en emperador porque había sido designado príncipe heredero, pero Wu dijo, pues ahora me tengo que deshacer de ¿no? Y pues ¿qué? Con una crueldad y sometido hasta torturas físicas y mentales. A su hijo. A su otro hijo. O sea, la cosa era quitarlos a todos.
Entonces ya fue cuando pues obligó a abdicar a su favor y es cuando se proclama, fíjate, sagrado y divino emperador de China, no emperadora, emperador. O sea que O ejerce emperatriz, ¿no? Ajá. el cargo de Huangdi, de emperador, sí. por pleno derecho, algo Por que pleno derecho. nunca lo había hecho una mujer No. y después de ella ninguna mujer volvió a hacerlo. No, jamás. O sea, se sienta en el trono imperial de China como emperador. Sí. E incluso funda una dinastía, su propia dinastía, que es la Zhou, porque la dinastía a la que pertenecía su marido y sus hijos era la dinastía Tang. Así es. Ella forma su propia dinastía y además se declaró como Buda. Ah, no, sí, ahí vamos para allá. Total que, pues, digo, me anticipo, por ahí fue derrocada, después de 40 años en el poder, imagínate. Entonces, falleció a los 81 años. Ahora sí como una mujer única en la historia de China. Sí, oye, y fíjate, bien curioso, porque hablamos de las ejecuciones que hizo dentro de su propia familia. Sí. Pero hubo muchas conspiraciones Sí. que trataron de derrocarla y todos los conspiradores fueron detenidos y ejecutados. No prosperó una sola conspiración en su contra. Ella con una sangre fría, un temple, una capacidad de resolución de decir no. Ella tenía bien enfocado, o sea, la verdad, híjole, por eso es querida y odiada también por muchos, ¿no? Pero bueno, ¿qué hizo? ¿Cómo ejerció el poder? Ya estando ahí, pues centralizó el poder, fíjate, redujo la influencia de las familias aristocráticas tradicionales y promovió a funcionarios, leales a ella. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Pues como tipo, bueno, aparte de centralizar la centralización del poder, también impuso los exámenes imperiales. O sea, que no nada más que llegaran al poder Por el linaje, ¿no? Sí, por un origen noble, ocupación de cargos, no, tenían que hacer exámenes. O sea, una meritocracia. O sea, Sí. el cargo lo tenías que ejercer por tu capacidad y Sí. no por tu cuna. No, exactamente. Entonces, pues digo, eso yo creo que pues es muy bueno, muy parecido aquí a la carrera judicial, digo, bueno, ya no O tan al aplicable. servicio diplomático que también Ándale. ya está un Sí, poquito ya decadente. muy manoteado ya, ¿no? Pero bueno, también tuvo una política religiosa, como que impuso el budismo como una religión de Estado. Interesante. ¿Cómo ves? Contrario al confucianismo, que era la filosofía que imperaba en aquel entonces. Así es, en entonces, sí, hasta eso que pugnó un poquito para que fuera menos restrictivo en cuestión también en las mujeres, fíjate. Ok. O sea, tampoco, digo, tenía lo suyo también, ¿no? Tenía cosas buenas. También ejerció control político. ¿Qué quiere decir? Que se apoyó en una red de espías y castigó duramente la traición. Digo, esa siempre se tiene que castigar, ¿no? Sí, totalmente, sí. Lo sí, que el le juego dio de poder, sí. fama de una gobernante impecable. Perdón, implacable. Implacable, cierto. Impecable de sangre, más. Pues, sus ejecuciones eran impecables, No, ajá. pero al mismo tiempo implacables. Implacables, Y sí, fíjate, claro. fue una persona muy adelantada, o sea, lo de la meritocracia. Sí. O sea, era estamos escandaloso en hablando ese del tiempo. siglo, exacto. O sea, sí. que a lo mejor alguien que no venía de cuna noble ejerciera un cargo de mucho poder Claro. por su capacidad, por haber pasado un examen, a mí me parece algo muy adelantado en ese tiempo. Claro. La política religiosa que impulsó el budismo. El budismo, sí. Y crear una red de espías, o sea, tenía su propio servicio de inteligencia. Algo así como el como la Estado CIA Mayor o el Estado Mossad, Mayor presidencial. a lo exacto, sí, mejor, su ¿no? guardia pretoriana Así. y pues se encargaban de traerle información sobre conspiraciones Sí. y todo, sumamente, o sea, muy inteligente esta mujer. Pero fíjate que también hizo reformas sociales, mejoró el estatus de las mujeres en la corte, como ella le tocó vivir ahora sí que directamente todo eso, y promovió leyes que favorecían a los campesinos y a pequeños propietarios. Ah, pues mira, O sea, dentro de todo tenía pues sus lados buenos, ¿no? es que sabía gobernar. Claro.
entendía bien el juego del poder Sí. y cómo tener a tus súbditos contentos, porque hasta donde he leído no tuvo problemas de revueltas No. ni que O el al menos pueblo no quisiera documentado, derrocarla. al menos no o al menos no documentado. documentado. Sí. O sea, se le revelaban, pero ahí la gente de la corte, Claro. funcionarios, pero el pueblo en sí como tal, No. se dice que la querían, la defendían. Así es, y eso pues trajo que fomentando el desarrollo económico, desarrollo cultural y pues científico, también hablan del científico del imperio, y pues eso, ¿no? Defendió el derecho de las mujeres, promulgó leyes que se otorgaban más libertad, más acceso a otras cuestiones. Incluso dicen por ahí que igualdad en el matrimonio, fíjate, imagínate cómo han de haber estado. Y también las mujeres tener derecho a la educación y derecho a la herencia. No, pues ahora sí que era una mujer empoderada antes de que se pusiera de moda el término. Sí, es un símbolo de ambición, inteligencia, capacidad política y sobre todo sangre fría. Totalmente, sí, un personaje extraordinario que al día de hoy, cuando se hace un análisis de su gobierno, es considerada una de las gobernantes más capaces y más eficaces que tuvo China en ese tiempo. Y nadie la ha superado ni le ha llegado Yo creo que no. ni a los talones. Y es muy interesante porque a pesar de la leyenda negra, que también siempre se van a crear mitos y todo tipo de cosas contra este tipo de personajes por los mismos rivales. Así es. Pero a pesar de que es conocido su ascenso sangriento al poder, pues tiene una calificación positiva por parte de los historiadores. Sí, no todo y del fue pueblo malo, chino. no todo fue sangre. No, pues oye, ves lo que hizo en cuestiones políticas, Sí. sociales. Digo, ¿y en qué etapa? Pues en el siglo VII, imagínate. En los años 600 y feria, y sí. feria, o sea, fue una mujer sumamente adelantada. Así es. ¿Cómo sería si viviera hoy Wu Zetian? O sea, Ay, no ¿qué sé. pensaría al ver tanto caos ahorita, tanto desorden? No. Aunque en China no lo hay. Ajá. Pero si le dijera, a ver, Wu, ¿qué piensas de Latinoamérica? ¿Qué harías Primero tú? mátenme a todas las que me caigan gordas. Imagínate. No, era tremenda. Ha de haber sido de terror echártela de enemigo. Sí, y uno de los hijos, pues ya ves que se atrevió. Varios como de los hijos, ¿cómo les fue? Ajá, pero se atrevió a de que ya habían matado a alguno de sus hermanos y pues se atrevió a sacar las uñas y pues también te me vas, ¿no? Tremendo. Pues qué historia tan interesante, qué personaje tan interesante. Hay que conocerla más a la emperatriz. Sí, hay Wu mucha Zetian. más literatura de ella. Deberían de hacer incluso hasta una serie, una película, algo de esta emperatriz para que la conozcan. Un personaje que si bien algunas de las cosas que hizo no son correctas. No aplaudibles, ¿no? No aplaudirles, pero nos enseña a entender mejor el poder. Muy estratega, muy buena Totalmente. estratega y con sus fines bien puestos, todos sus movimientos estaban calculados. Fríamente calculados. Fríamente. No, y además en cuestiones militares también tuvo varios éxitos. Ah, no, desde luego, sí. Sus ejércitos, entonces fue una lideresa de pies a cabeza. Sí. Pues muy bien, no se vaya. Ahorita vamos a seguir platicando aquí con Carla de otras dos mujeres extraordinarias, pero estas en Inglaterra ya un poquito más recientes, aunque de la mujer que vamos a hablar ahorita vivió hace cerca de 500 años, una reina, pero todo eso lo tendremos después del corte. No se vaya, continúe sintonizándonos, continuamos con más. Noticiero Comunicante MX. Seriedad Profesionalismo y experiencia. Los esperamos. Noticiero Comunicante MX. Seriedad Profesionalismo y experiencia. Los esperamos. Cortinas para todos, la más alta calidad del mercado, ahora disponible para ti. Haz que tu hogar luzca espectacular con nuestras cortinas hechas a la medida. En Baja Shades fabricamos persianas, cortinas y todo tipo de tratamiento para ventanas. No te pierdas la oportunidad de transformar tu espacio con nuestras cortinas de alta calidad. Comunícate hoy al 661-100-6377. Llama ahora y dale un toque de elegancia a tu hogar con Baja Shades.
¿Necesitas cambiar o reparar el vidrio de tu auto? En Car Depot te ofrecemos la mejor calidad y servicio. Además, contamos con reparación y venta de elevadores de la mejor calidad para que tu vehículo siempre esté en óptimas condiciones. Nuestra experiencia nos respalda y la satisfacción de nuestros clientes es nuestra garantía. Estamos ubicados en calle 8, esquina con Quintana Roo. Llama y cotiza con nosotros. Amigas, amigos que siguen la señal de Comunicante MX, soy Gabriela Gagiola y con mucho gusto les comparto que el próximo 1 de octubre inicia una nueva etapa de gala informativa. Por supuesto, a través de esta señal los voy a estar esperando a partir de las 9 de la mañana. No se lo pierdan. Este segmento es patrocinado por Baja Shade. Con Baja Shade, dale un toque de elegancia a tu hogar. Y ya estamos de regreso y vamos a continuar con esta charla a través de la historia con mujeres que han sido pues legendarias, que han marcado épocas, que su vida fue digna de describirla, que influyeron muchísimo en sus respectivos países. Aún al día de hoy vivimos las consecuencias de los actos llevados a cabo por algunas de estas mujeres. Y pues Carla, nos tienes ahora a dos personajes. Nos vamos de China a Inglaterra. Sí, estábamos en el siglo VII, ahora nos vamos al octavo. Nos vamos al siglo, al siglo XVI. Bueno, siglo XVI, okay, sí. Con la hija de Enrique VIII. Ah, sí, perdón. Me cuatrapié con los siglos y No, con te los... preocupes. Pero bueno, estamos hablando vamos a hablar de la reina Isabel I. Ah, la reina virgen. La reina virgen. Interesantísimo personaje. Sí, es la hija del rey Enrique VIII, Ajá. por eso el octavo, y Ana Bolena, creo que fue su segunda esposa, ¿no? Fue su segunda esposa, sí, porque Enrique VIII es este rey que estuvo casado con varias mujeres. Le encantaban las mujeres. Ejecutó a varias. Sí. Su primera esposa, ahí como dato curioso, fue Catalina de Aragón, que era la hija de los reyes católicos y de la cual se quería divorciar. No pudo, el Papa le niega el divorcio, decide romper con Roma y fundar la Iglesia de Inglaterra, que a partir de ahí es cuando viene esta ruptura que al día de hoy seguimos viviéndola, entre el mundo hispánico y el mundo anglosajón. Sí. Nació por una cuestión de amores, de faldas por Fíjate. parte de este rey, que era el padre de la reina virgen, de Isabel I. Sí, pero bueno, la mamá, pues Ana Bolena, pues que fue decapitada, ¿no? Apenas reina, Isabel, en ese tiempo todavía no era reina, pues resulta que pues la mandó matar, pero Isabel apenas a sus 3 años, imagínate. Sí, pues era una niñita. Una niñita, muy no chiquita. alcanzaba a convivir pues casi nada con la mamá, fíjate nomás, qué feo. Qué Desde ahí tremendo. empezamos ahí como Oye, que híjole, ¿no? Pero esa familia era muy sangrienta, muy sanguinaria, También, porque sí. la hermana de Isabel I, o sea, la hija del primer matrimonio de Enrique VIII, que era María Tudor, Ah, sí, ahorita vamos a era hablar nieta de los María reyes católicos, Sí. los ingleses le pusieron Bloody Mary, porque también mandaba hacer unas matanzas cuando fue reina tremendas, o sea, como que lo Sí. sanguinario ya lo traían en la ya sangre. lo traían, sí. Oye, pero bueno, me remonto a Sí. cuando estaba pequeña, pues fue declarada hija ilegítima, fíjate nomás. Pues aunque su madre haya sido Ana Bolena, pues dice, no, bye, tú eres ilegítima, pero no obstante, sí se crió con Eduardo VI y María I, que es la que estás comentando, ¿no? Ahí hubo oportunidad de recibir una mejor educación, o sea, sí estuvo en las mejores escuelas, no escuelas, más que nada con una educación humanista de élite, le llamaban en aquel entonces, con tutores académicos, escritores famosos de la época. Pues no le iban a poner ahí a cualquiera. A Little Johnny of the Prairie, ¿no? O sea, Sí, eso le permitió que a corta edad ya dominaba las lenguas, como que se habla de las lenguas clásicas como las modernas, traducía pues autores antiguos, escribía poesías, fíjate también, Ajá. escribía poesías y pues
a poco empezó a inmiscuirse en todo lo que es los movimientos políticos de la historia, fíjate. Súper Ya interesante. le gustaba, ya le gustaba. Y ahorita que mencionas lo de las lenguas clásicas, digo, para la gente que nos está viendo, por lenguas clásicas se refiere uno al latín y al griego. Ajá. Y lenguas modernas, pues son lenguas que se hablaban, pues, como el inglés, el francés. Se dice que hablaba español también. Que Fíjate, entendía el sí, español. pues era políglota, me imagino que también se le facilitaba ya. Los idiomas Ajá, sí. y todo eso. Sí, pues resulta que en el reinado de su hermana María, o sea, media hermana más bien, Sí. la media hermana María I, pues estalló la revolución. Le llamaron la revolución de Watts, llamada así por uno de los principales participantes, Thomas Watt. Y resulta que es porque los nobles y comerciantes protestantes se alzaron en contra de la decisión de María, no, la media hermana, porque quería casarse con Felipe de España. Con Felipe II de España, sí, Exacto. efectivamente, que ahí hay una pugna tremenda entre estas personas. Sí, entonces, por temor a que Inglaterra se quedara sometida a los Habsburgos y el catolicismo de España fuera, pues, el que reinara ahí, Isabel fue la sospechosa, fíjate, le Ajá. quisieron echar la culpa de que ella andaba ahí en cuestiones de conspiración de la media hermana, Sí. de María I. Entonces, pues, igual, te me vas a la cárcel, ¿no? Sí, a la Torre de Londres, Se ¿no? fue Tan famosa. a la Torre de Londres, con estrecha vigilancia, o sea, no obstante que era la media hermana. Entonces, pues ahí ella ya se da cuenta que pues todo lo que diga o haga tiene que tener mucho cuidado porque aprendió que una sola palabra de más en la corte Tudor pues le podía costar la incluso cabeza, la ¿no? vida, exacto, sí. Sí, porque sí se ejecutaban entre ellos, o sea... Y no me importa quién seas, te me vas, ¿no? Sí, y fíjate, lo que comentábamos ahorita, ya ahí comenzaba a gestarse esta rivalidad y este conflicto religioso Sí, entre Inglaterra y España. claro. O sea, unos protestantes, otros católicos, y fue Isabel I la que sienta las bases ya totales del protestantismo en Inglaterra. Sí. Pero bueno, resulta que María I muere sin descendencia, sin hijos, pero antes nombran heredera a Isabel. Sí. Ahí empieza ya a empezar a destacar un poco más. Entonces, pues, ser una opción católica extranjera y su hermana protestante. Entonces, la reina prefirió mantener la sucesión dentro de la familia Tudor, nombrando heredera, pues, a Isabel. Sí, y aparte ya no quedaba nadie, porque Eduardo Sí. VI ya había muerto, Claro. María se había muerto, y ya nada más quedaba la pura Isabel. Así es. Entonces, tras la muerte de la media hermana María I, Isabel asciende al trono en 1558. Imagínate nomás. Pero accede al trono con un reino endeudado, dividido por la religión, y pues tenía apenas 25 años de edad. Muy chavita, Superjoven. muy joven. Pero aún así, supo moverse con inteligencia en un escenario plagado de enemigos, imagínate. Y más que nada, pues ayudando a tomar, bueno, ya desde ahí empezó a tomar orden y equilibrio. Y fíjate que hay dos documentos muy importantes en la historia de Inglaterra, que es el Acta de Supremacía, que la declara como gobernadora de la Iglesia de Inglaterra, y el Acta de Uniformidad, que obliga el uso del libro de la oración, fíjate nomás. Interesantísimo eso, porque fíjate, al día de hoy el rey inglés es el jefe, es la cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Sí. O sea, está al nivel del Papa, pero dentro de su propia iglesia, que fíjate que no es muy distinta a la católica, ¿eh? Prácticamente es lo mismo, nada más que Tiene ellos no ciertas reconocen variantes. a Roma, Ajá. y ellos reconocen al rey como su líder supremo dentro de la iglesia, pero el rito es muy, muy similar. Sí, y fíjate que, esto no lo hacía sola, también tenía el apoyo de dos consejeros, tenía más, ¿no? Pero pues principalmente, pues dos consejeros, y aseguraba que tuviera una política, pues, eficaz
y Sí. con inteligencia. O sea, sí se apoyó, sí era una gran mujer, tenía una gran visión también, pero pues ahí estuvieron por ahí 2 consejeros que le estuvieron Le ahí ayudaban. guiando. Así es. Pero aún así, ya venía la malditilla, ya venía mal y empezó a arrestar y asesinar a cientos de sospechosos católicos. Ujú. Yo sospecho que es católico, órale, vaya, a arrestar y si no, también a mandar decapitar. Y también, fíjate que una de sus principales rivales fue su prima, María María Estuardo. Estuardo. Y también, ya me tienes harta, María, va y te me vas. Sí, que gobernaba en Escocia y que además Sí. la muerte de María Estuardo causó mucha molestia en las cortes en Europa, particularmente en España. Pero constituyó una amenaza para ella. Sí. Ella decía, es una amenaza para mí, entonces, porque ella pues tenía sangre real y también derecho al trono y también te me vas. Adiós. Adiós, vamos a adelantarle. Qué fuerte. Vamos a adelantarle el camino a la luz. Así que, y adiós, ¿no? menos una. Pero, pues como bien decías, que de sus primeras acciones fue establecer una iglesia protestante independiente de la de Roma. Ujú. Y pues, ¿qué crees que se ganó? Pues La el excomunión Papa. del Sí, el Papa dice, también te me vas por herejía. Y adiós. Adiós. No, bueno, adiós de la iglesia, pero pues sin matarse, ¿verdad? Pero la verdad ni le importó a... No les importaba, o sea, sí, era una total diva. Hay algunos retratos oficiales que siempre daba mensaje con base en su vestimenta. en el vestuario he En visto el que traía vestuario. hasta serpientes en Sí, la... cada uno, por ejemplo, por ahí hay uno de que posa sobre un globo, Ujú. que es el símbolo de la soberanía marítima. Ajá, sí. Entonces, ajá. Que ahorita que lo mencionas, fue con ella cuando se sientan las bases en Inglaterra para convertir al país en una potencia naval. Ah, ahorita vamos para allá. Ahorita vamos para allá, sí, ¿verdad? ahorita estamos analizando, la andamos tijereando cómo se vestía. Ahorita no, empezamos con cómo, y ella transmitía a través de sus vestimentas, ya sabes, ¿no? Esos vestidos enormes. El cuellote isabelino, Sí, no, ¿no? claro, ahorita también vamos a hablar de sus accesorios, porque le gustaba mucho como la moda, ¿no? Sí. Fue una moda muy bonita, muy despampanante, muy elegante, pero pues ella también tenía ciertos sesgos muy por la moda. Era fashionista. Fashionista, aunque fueran en esa época, era muy fashionista. Y bueno, entonces a través también de sus telas, o más bien de los retratos, de las pinturas, pero le llaman retratos, que transmitía mensajes a su pueblo, fíjate. Ujú. Que si la nación está bajo su protección, en el vestido ese que está con unos rayos de sol, así siempre evocaban algún mensaje, ¿no? Mandaba mensajes a través de la ropa. Sí, fíjate que truchilla, ¿no? Dice, Sí. pues todo el mundo va a ver qué traigo. Como en aquellos tiempos la mayoría de la población pues no sabían leer ni escribir, entendían por Eran medio visuales. de símbolos. Claro, visuales, pues yo les enseño aquí el mundo y quiere decir que aquí por mis chicharrones truenan. Porque hay unas pinturas de ella fabulosas con el Orbex en la mano, con el Sí. cetro. Atrás se ve de fondo el mar con unos buques de guerra, o sea... Ahorita vamos a hablar tremenda. de los buques. Y también parte muy característico de ella es de que siempre usaba perlas. Ujú. Porque ella le daba el significado que las perlas evocaba la castidad, evocaba una virginidad, una virtud. Entonces, casi siempre era lo que posaba como accesorio, pero esto más bien también daba a entender que no le debería de rendir cuentas a nadie, a ningún marido, solo a su pueblo. Así De es. ahí ya también de que no tuvo... Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Pues porque sí tuvo amantes. Claro, dije, no tuvo marido. Ajá. Pero amores, claro que sí, toda mujer tiene derecho a amar. Y la pretendían varios reyes. Sí. Y a todos los bateaba. Fíjate que también le gustaba mucho lo que es la cultura, ¿no? O las obras de teatro, pero pues como toda mujer de poder, ella censuraba pues lo que no le convenía a la corona. Claro, pues sí.
Siempre es como que... Siempre ha existido sí, sí, pues imagínense desde con esta reina, ¿no? Entonces, siempre quiso lucir perfecta, por eso esos retratos de una mujer demasiado con cara blanca. ¿Verdad? O sea, era como más pues la recordamos, ¿no? En toda la documentación que hay, de toda la literatura que hay de ella. Y la cabellera rojiza. Sí, pues dicen que usaba unas pelucas enormes porque tenía poco cabello, mechones incluso que se le venían. Pero aparte también una cuestión muy significativa o característica de ella es su cutis muy destruido por cicatrices pues de la viruela, fíjate. Que era una enfermedad muy común en esos tiempos. Sí, entonces le pegó duro. Dicen que por ahí como de 20 años de edad fue que le pegó la enfermedad esta y pues la viruela le cobró caro y pues aparte, en aquel entonces, el maquillaje que usaban en la aristocracia tenían que parecer demasiado blancas. Entre más blanca era lo más guau, ¿no? Era así como que lo más deseado, ¿no? La apariencia. Sí, a lo que pretendías tener. Pero ella aparte, pues, de usar ahorita se me fue el nombre, pero la cerusa veneciana, se blanqueaba, pero aparte usaba pues maquillaje con demasiado concentraciones de plomo y mercurio. Imagínate, entonces el daño que le hizo eso a la salud fue terrible. A su cara, a su cabello, hasta su mente, ¿no? Entonces dicen que pues era la moda en la élite, ¿no? Entre más blanca se diferenciaba de los campesinos. Mira qué racista, clasista más bien. No, un dato curioso de esa época también que me llama la atención es que los nobles comían pura carne. No comían frutas, ni verduras, ni nada de eso por considerarlo alimento de pobres, de campesinos, de la clase baja. Ajá. Pero curiosamente la gente de clase baja estaba más sana que la gente de la nobleza, que los reyes que estaban enfermos de gota, del corazón, Sí. en fin, por el tipo de dieta que seguían. Sí, pues me imagino que pues eso obviamente influye, ¿no? Entonces ahí lo que pretendía la élite era más que nada diferenciarse de la clase campesina, porque pues ellos trabajaban en el sol. Sí, obviamente. Y eso que tenían mucho mejor calidad de sol que ahorita. Entonces, ¿qué protectores solares? No. Entonces era maquillarse demasiado con la piel blanca. Y fíjate, pues. ahorita que hablamos de China, también en el lejano oriente tienen esa costumbre, esa creencia. Sí, pero bueno, pues ahora desde que tengo este dato ya le reviso los cosméticos, ¿no? Bueno, a ver que no vayan a traer lo mismo que usaba la reina, ¿no? Sí, no va a ser que al menos que el plomo. Y fíjate que también parte de la toxicidad del maquillaje, pues el labial rojo muy característico de que ella. usaba. Sí era lo que le gustaba, pero que pues contenía pues mercurio. Así es. Entre plomo y mercurio, ella le ocasionaba que perdiera la memoria, que se sintiera irritable, que desarrollara depresión, pues, supuestamente por el uso. Porque es que aparte, estaba intoxicada. pero aparte de que se maquillaba así, duraba mucho sin desmaquillarse. O sea, yo creo que ahorita todas las mujeres sabemos que hay que desmaquillarnos sí o sí, no hay opción, ¿no? Entonces, en este caso, pues de ella, dicen que de por sí se bañaban quién sabe cuándo, ¿no? Pues muy rara vez, ¿no? Sí, y pues aún así, desmaquillarse, pues no era opción. No, pues O sea, ya se quedaban, se quedaban así. Sí, pues imagínate, porque aparte, pues las capas dicen que eran muy gruesas. Debe de haber sido. Oye, y como siempre su aspecto fue muy, pues lo cuidaba, pues ¿qué crees? Que le tenía prohibido a los artistas de la época que la retrataran de manera desfavorable. O sea que todas las pinturas que hemos visto de ella están idealizadas. Sí, quítame aquí, ponme acá. Pues muy similar ahorita, ¿no? Ahorita con los filtros de las aplicaciones y el Photoshop y todo eso, ¿no? Exactamente, bien tramposos, bien tramposas, pues ella se trampa a través de estas personas. Y hay de ti, hay de ti que me salgas me dibujes desfavorable. Si no, cuello. Ella pedía salir joven, reluciente y extremadamente bella. Pues era la gobernante, pues era lógico que quisiera eso, ¿no? Quería proyectar esa imagen.
Sí, pero aún así, fíjate, en Escocia apoyó a los reformistas protestantes para frenar la influencia francesa. En los Países Bajos respaldó a los rebeldes contra Felipe II de España, que es el que dices que le propuso matrimonio. Y lo rechazó. Lo rechazó. Aunque fíjate que hay también, algunos historiadores manejan que cuando eran jóvenes, que ella quería casarse con Felipe, pero Felipe estaba casado con su hermana mayor, Ajá. María, pero él la rechazó porque tenía un defecto congénito caray, en los ese. genitales Ajá. que le impedía tener hijos. Ok. A la reina virgen, entonces ella se sintió despechada Ajá. y de ahí como que empezó también ese odio hacia Felipe y hacia España. Eso lo manejan algunos historiadores también. Ok, o sea, Felipe II de España dijo, pues no me convienes porque no me vas a dar descendencia, que era lo que exactamente. Lo que a querían, pues para aspiraban a- mantener la estirpe, ¿no? Exacto, entonces, mira, no, Existe, sí. esa es otra versión que se maneja. Pues según lo rechazó, se ofreció, como dicen por ahí. Es, imagínate, una alianza en ese tiempo entre Inglaterra y España, que era la superpotencia del momento. Ajá. Hubiera sido algo, no podemos saberlo, pero hubiera sido muy interesante, porque los dos tenían como enemigo a Francia, tenían como enemigo común. Sí, Entonces le hubieran claro. hecho sándwich ahí. Sí, un frente bien potente. Bien fuerte, pero pues no se dio, la reina pues nunca quiso, porque lo Ella que se dice se es que debía no al se quería pueblo, someter. ¿no? Ajá, sí, porque ella pensaba que al contraer nupcias, pues se iba a someter, no nada Al más marido. ella, y el pueblo en sí, ¿no? Ajá. Ella era no era una persona, ella no se veía como un ser individual, No. sino era más bien, buscaba por los satisfactores de todo el pueblo. Se veía como el país. Sí. Ella se veía como el Sí. país. Sí, pues total que le declaró la guerra, mandó a la armada, se hizo ahí como dicen por ahí, un merequetengue, y por ahí hay una imagen en donde ella cabalga con sus propias tropas, ¿no? Sí, que En un vestido blanco, creo, ¿no? Cuando manda Felipe II de España la grande y felicísima armada, que era como se llamaba realmente la Armada Invencible, divisan en la costa los barcos españoles y ella llega con su armadura y unas como capas blancas a la costa inglesa y ve a los barcos y le da un discurso a los soldados que tiene ahí. Imagínate que escenaza en el momento. Tremenda, ¿no? Pero en realidad esta armada no pudo hacer nada porque los elementos, las tormentas la destruyen prácticamente en su totalidad y pues no pudo España desembarcar soldados y conquistar Inglaterra. Ajá. Pero Bueno, muy interesante. y fíjate que también ahorita que estabas comentando de los navegantes privados, que pues en el mar se puso trucha, dijeron por ahí, bien buza, en que se puso, le apostó, vamos, a la modernización de la flota. Sí, ¿Para qué? Pues para que fueran más, porque incluso le servía para futuras batallas, pues. Claro. O sea, vio visión y les dio oportunidad de como estrategia que pues que acreditó como piratas, pues, como piratas sí, corsarios. legales. Ajá. Ajá. Sí, les daba una patente de corso, Sí. que era como un permiso para asaltar barcos Tú de puedes países dar enemigos. como dicen, banderazo, ¿no? Sí, Así es. tú date. Y la patente de corso lo que hacía, qué bueno que lo comentas, era este documento que en caso de que yo, soldado inglés, marinero inglés o español o francés, lo que quieras, cae preso de otra flota enemiga, no me van a dar trato de pirata, me van a dar trato de soldado enemigo nada más. Y tenías muchas más ventajas a que si fueras un simple pirata, porque eso sí los ejecutaban de una. Pero pues también era como una licencia, ¿no? A delinquir, Claro. porque les permitía que pues como estrategia desgastara el comercio español, entonces pues ya no querían navegar. Sí, pues para imagínate, allá. asaltaban los galeones, Ajá. atacaban los puertos españoles. Es muy conocida esa historia. Y un dato interesante, antes de que se me vaya. Virginia en Estados Unidos Ajá. la fundan ingleses y le ponen Virginia en honor a la Reina Virgen. Oh, ok. Bastante interesante ese pequeño dato ahí Oh, es súper bien. que me acordé de mis clases de historia. Ajá, no, súper. Y pues digo, como todo poder, pues no todo fue gloria.
En Irlanda, las guerras de Desmond y la guerra de los 9 años fueron brutales. Y ¿Cómo terminaron con pues en colonizaciones forzosas. ajá, pues ni modo, ahora sí que pues se hizo, como dicen por ahí, se hizo lo que pudo. Que hasta el día de hoy Irlanda sigue dividida en dos Sí. por este tipo de conflictos. El conflicto religioso, porque Irlanda es mayormente católica. ¿Y ya cuántos años hace de eso? ¿No? Tienen siglos. Sí, entonces pues igual también en Inglaterra en la década de 1590 sería recordada por malas cosechas, inflación, hambre, aunque pues también Isabel pugnó por leyes para los pobres o satisfacer a los pobres y también creó un sistema parroquial de asistencia muy perdón, se me trae rudimentario, ándale, pero también pionero en Europa. Uh-huh. O sea, igual como pudo lo organizó, pero hay que reconocerle ese. Y pues más que nada que jugó su soltería como un arma diplomática. Claro. O sea, sí, claro que tenía pues sus amoríos, dijéramos, por ahí, pero pues nunca se concretó nada. No, pues murió soltera, aunque sí tenía sus amantes por Tenía ahí. vínculos personales. Y así como dicen, hacia él sin distancia. Se menciona exacto. Pero nunca se le comprobaron, entonces pues... Sí, se dice que Walter Raleigh o Francis Drake tenían ahí sus que veres sí. con su majestad. Sí, pero pues ahora sí que no trascendió más que algo muy superficial. Así es. Pero pues entonces ella, mal que bien, era parte también de su intriga política, fíjate. Sí, usaba todo eso como arma política y bien lo mencionabas tú, Carla, como arma diplomática también en sus relaciones con los demás países europeos, sobre todo contra España, que es con el que más rivalidad tuvo con Felipe II. Que mira que enfrentarse a España, que era la superpotencia de la época. Ha de haber tenido unas agallas que... durísimas, durísimas. O sea, no era cualquier cosa. También traer a los españoles respirándote en la nuca. Sí. No debe haber sido nada fácil. No. Y aparte, pues ahora sí que, pues ni modo. O sea, ella hizo decisiones muy fundamentales, pues claro que las tomaba. Asesorada, sí, pero ningún hombre la conquistó. No, del 100. No se pudo. Y pues falleció a los 69 años cumplidos y dicen que por problemas renales o gota, que era lo que decías, el exceso de comer carnes rojas y evitar esos alimentos. Oye, y ahí te otro dato curioso. En esos tiempos, pues el agua estaba muy contaminada de cólera, en fin, no era potable. Ajá. Se acostumbraba a desayunar ya fuera con vino o cerveza. Ándale. Imagínate los desayunos. Dicen que le gustaba beber cerveza a la hora del desayuno. Ok. Entonces, ¿cómo estaría el hígado? No, claro. Los riñones, todo. O sea, eso yo creo que para un forense estudiar a una persona así ha de ser todo una maravilla. Claro, y no precisamente, fíjate, por el maquillaje tóxico. O sea, el tóxico pues de la Reina Virgen no era el tóxico que todos se imaginaban. No, era el maquillaje. Era el maquillaje, para su tóxico era el maquillaje. Fíjate, o sea, tremendo personaje. Sí, pues ahora sí que, digo, todo un personaje, como dices. Sí, la Reina Virgen, que fue la que sentó, repito, las bases del futuro poder de Inglaterra como potencia, sobre todo naval, porque lo que hace Inglaterra una superpotencia fue su dominio de los mares y su capacidad para enfrentarse en el mar a todo tipo de enemigos. Esto le permitió abrir rutas comerciales, o sea, entendieron bien que si dominabas el mar, podrías dominar medio mundo. En el caso de la Gran Bretaña, que es una isla, pues no les quedaba de otra, o salimos al mar y nos defendemos en el mar o nos van a comer. Claro, y pues bueno, Isabel fue una monarca cultivada, políglota, amante de las artes y pues hablaba varios idiomas, como ya lo habías comentado, latín, griego, francés, italiano, vestía con elegancia, como ya también lo comentamos, y pues siempre quería lucir perfecta, ¿no? Sí. Entonces, pues ahora sí que la Reina Virgen más que nada proyectando la idea de ser la esposa de Inglaterra. Totalmente, y sí lo proyectó bastante bien.
Y ahora vámonos con otra mujer, inglesa también, esta ya Sí. mucho más reciente. Más modernona. Yo sí me acuerdo de ella ahí todavía cuando era pues muy, muy niño, pero... Sí, a mí también todavía la recuerdo así. También Sí, poquito sí. Cuéntanos quién es, Carla. Ay, pues la ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher. Ay, Dios, la dama de hierro. La dama de hierro. Bueno, pues ella nació el 13 de octubre de 1925. Ajá. Ahora sí que por el próximo mes ya estaría cumpliendo años. 100 años ya. Fíjate que ella dicen que creció en una tienda de abarrotes, fíjate, o sea, ahora sí que hija de un tendero y predicador metodista. Pero es eso de nacer o desarrollarse en una tienda de abarrotes le forjó pues crecer en disciplina y trabajo duro. Sí. Fíjate, o sea, qué curioso, ¿verdad? ¿Cuándo nos íbamos a imaginar, no? Pero bueno, ella en sí estudió ciencias químicas en la Universidad de Oxford y pues dicen que mediante una beca fue que ingresó y trabajó 4 años como investigadora. ¿De qué? ¿Qué crees? Mejorando la cremosidad de los helados. Fíjense nada más, o sea... De ser después conocida como la dama de hierro, pero sus orígenes es de, algo cremosito. Algo, sí, o sea, trabajaba en procesos para mejorar la cremosidad de los helados, un proceso químico. Y por 4 años, fíjate. Y 4 años. Investigadora mejorando la cremosidad de los helados. ¿Y cómo ingresa a la política? Bueno, hay unos dicen por ahí, encontré una literatura que durante su campaña conoció a un alto ejecutivo de la industria petrolera, que se casó y pues que duró toda la vida con él, fíjate, y que la introdujo a la política y que ingresó al Partido Conservador. Pero hay otros dicen que ella ya había estado en el partido y ahí se conocieron. Entonces, bueno, ahí hay por ahí Hay 2 versiones. Sí, hay 2 versiones, pero bueno, la cuestión es de que sí fue siempre su marido. Imagínate decirle a la Margaret Thatcher, ¿me puedes hacer un sándwich? No, o a lo mejor sí te lo hacía porque... Digo, tenía su rol también de esposa. Porque era una señora muy, muy elegante, muy educada, como hablaba. Eso sí, dura e inflexible a morir. Sí, pero pues en casa, pues imagínate, hazme una quesadilla. Dile que te haga una quesadilla. Unos fish and chips, ¿no? Pero fíjate que Margaret Thatcher también tuvo pues no nada más su rol de esposa o de ama de casa, también madre de unos gemelos. O sea, tuvo 2 gemelos. Sí, tuvo gemelos y luego pues se metió a estudiar, ¿qué crees? Derecho tributario. Mira, como tú, mías, Carla. sí. Como Ella tú. sabe que es lo bueno, ¿no? Exacto. Pues sí, se enfocó, aparte pues de que tenía la carrera en química, como ya comentamos, del helado y así, pues resulta que pues empezó a estudiar más, estudia Derecho Tributario y pues así empezó a subir en la política, fue nombrada secretaria de Estado para Asuntos Sociales y después ministra de Educación, Ciencia, y ahí empezó a subir, a escalar, pero ya estando en el poder, ya cuando entra de lleno, fue también crítica de ahorita que dices la dama de hierro, que ahorita les digo por qué le apodaron así, fue muy criticada porque suprimió la leche gratuita a los escolares. Sí, pues eso ya te habla un poco de la política que después tomó del liberalismo económico, que suprimían todo tipo de ayuda social, de gasto social, etcétera. Sí, entonces eso le valió el apodo de la ladrona de leche. O sea, no nomás le decían la dama de hierro, sino también la ladrona de leche. Y la conocemos más por la dama de hierro, ¿no? Claro. Pero también es válido conocerla así de la ladrona de leche. Que hay unos videos de ella buenísimos cuando está ahí en el Parlamento, en Londres, o cuando está dando alguna entrevista, alguna declaración, cuando se enojaba. Era, pero inflexible. Pues eso te digo, imagínate de que hazme una quesadilla, estoy cansada. No, imagínate. Oye, hasta la reina le decía que no. Sí. Hay un hecho ahí cuando se querían imponer sanciones a Sudáfrica, cuando todavía estaba bajo el régimen racista del apartheid.
la reina estaba hablando de eso con Margaret Thatcher y pues que apoyara las sanciones. Y como no convenía al Reino Unido estas sanciones en su relación con Sudáfrica, le dijo que no. Y la reina todavía le dice, pero no lo va a hacer por su reina. Y Margaret Thatcher dijo, no. Y la reina la acusaba de ser muy inflexible. Fíjate. No, es que desde ahí, bueno, dicen que desde el 19 de enero de 1976 pronunció un discurso en el ayuntamiento de Kensington. Y resulta que lanzó un ataque mordaz a la Unión Soviética. Entonces ellos fueron en un diario, en un periódico, fue cuando la empezaron a llamar Dama de Hierro. Y lejos de, pues no sé, ay, se me fue la palabra, pues de enojarse o molestarle ese apodo. Es como una medalla en el pecho, claro, ¿no? O sea, sí, música para sus oídos. Sí, y ella era anticomunista, o sea, ella junto con otros personajes como fue Ronald Reagan, expresidente de Estados Unidos, muy alianza. Karol Wojtyla, que fue Juan Pablo II, el Papa, en fin, varios personajes se unieron para ahora sí que eliminar el comunismo del planeta, ¿no? No lo querían. Sí, fíjate que elaboró un riguroso programa para acabar con la crisis económica británica. O sea, también este periodo se le denominó el invierno del descontento, ya que recortó el poder de los sindicatos. Imagínate enfrentarse a los sindicatos. Dicen que fue de las mejores cosas que hizo, vencerlos, pero también privatizó empresas públicas, ¿como qué? Como el petróleo, la electricidad, ferrocarril, el gas, teléfonos, agua, todo quería privatizar, incluso hasta una aerolínea. British Airways, sí, la aerolínea bandera. Es que entre las ideas que ella tenía eran las de reducir la influencia del Estado en muchos sectores estratégicos. Sí. Que ese es el liberalismo clásico y, o sea, quieren menos Estado. Claro. Menos Estado, recortar impuestos. Sí, bajó el impuesto sobre la renta. Imagínate que nos bajaran el impuesto. No, qué belleza. Necesitamos una Margaret Thatcher acá, ¿no? Sí. Que le baje tantito. Bueno, pero así como bajó, hubieron otros incrementos en otras cosas. Aunque ¿no? sí hubo descontento social también durante su gestión, porque cortó mucho en el gasto social. Sí. Y eso pues le trajo problemas con la población. Claro, dicen que el desempleo se duplicó, fíjate. Sí, obviamente. También también hubieron cosas no muy buenas, las relaciones con los vecinos europeos eran pues tensas. Obviamente sí. Eran tensas, entonces incluso dicen que por ahí que dio origen a una filosofía política conocida como thatcherismo. Pues sí, obviamente creó su propio sistema y fíjate que de ella hay una anécdota muy interesante. El expresidente de Francia, François Mitterrand, pues obviamente le tocó estar con ella, bueno, gobernaron casi en la misma época. Decía que tenía los labios de Marilyn Monroe y la mirada de Calígula. La mirada de Calígula, este emperador romano brutal que tenía la mirada de Calígula. Eso me llamó mucho la atención, esa declaración, y ahí está, ahí la pueden buscar. O sea, lo que te habla del personaje, ¿no? Porque una señora muy bonita, muy elegante, pero con la mirada de... No, haber sido muy imponente ya estar... Impresionante estar con ella. Sí, claro. Y pues bueno, dentro de los datos curiosos, pues murió de 88 años de edad. Y así como dices que a la reina Isabel I, a la reina virgen, le gustaba desayunar con cerveza, pues ellas dicen que ella gustaba de tomar whisky. Ah, mira, un buen scotch, un buen escocés. Sí. Y aparte que dormía poco. Ha de haber sido yo creo nocturna. que estaba, yo creo que era, pues, estaba buscando soluciones para su pueblo y pues sí, también era parte de los datos curiosos con ella. Y pues ya saben, conocida por su determinación, su firmeza, su disciplina personal. Vivía de manera austera, fíjate. Dicen que no muy opulenta, digo, ella en su persona, pues muy elegante, pues, pero aún así, pudiendo vivir todavía aún mejor, vivía de manera austera y pues preparaba exhaustivamente sus debates, fíjate, y sus discursos. Y era una mujer además muy culta. Sí. Muy culta y
hay un episodio que fue la Guerra de las Malvinas, cuando Argentina toma por la vía militar estas islas que están en el Atlántico Sur. Sí. Que Margaret Thatcher manda hundir un barco de la Armada Argentina llena de, pues, de jóvenes, ¿no? De jóvenes No, es cadetes despiadada. marinos. Y simplemente dijo, sink it, húndase. Y cuando la cuestionan, hay una entrevista O sea, pero que le también hacen. qué sangre fría de dar esa orden. Sí. A pesar de pues las implicaciones también que traía, ¿no? Sí, este barco, el Belgrano, así se llamaba, el Ara Belgrano, habían trazado una zona de exclusión en el mar. El barco estaba fuera de la zona de exclusión, Y incluso aún se estaba así. alejando, y dio la orden ella de que lo atacaran y lo hundieran. Y en la entrevista que le hacen cuestionándole eso, simplemente dijo, mi obligación era proteger a nuestros muchachos en nuestra armada. Qué bárbaro. Por eso lo mandé hundir, porque ese barco era una amenaza. Así, con esa frialdad lo dijo. Sí, ¿no? Pues gobernaba con autoridad centralizada, tomaba decisiones firmes y a menudo impopulares, fíjate. Sí, y no cedía a las presiones políticas o sociales como esa, no. Y fíjate, si ella viviera hoy, Ponía orden. pondría orden, y aparte hubiera apoyado el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ella siempre miró con recelo a la Unión Europea y también se oponía a la unificación, a la reunificación de Alemania. Fíjate. Hay que recordar que Alemania en aquellos tiempos quedó dividida en dos después de la Segunda Guerra Mundial, y ella incluso fue a ver a Mikhail Gorbachev a Moscú y le dijo que no apoyara la reunificación de Alemania, Y porque aún así. no quería eso, porque podría desequilibrar los poderes en Europa. Tenía miedo de una Alemania fuerte nuevamente y se oponía a eso, pero pues ahí sí no obtuvo un buen resultado. Claro. Pero lo que llama la atención aquí es que la guerra que peleó, que fue la de las Malvinas, la ganó. Sí, claro, sí, en 1982 que fue que la lideró, sí, así es. Y pues bueno, ahora sí que su estilo de gobierno marcó una época, consolidó la idea de que una mujer podía ejercer el poder con la misma dureza que un hombre. Y mira que ahora sí que muy dura, Muy dura. inflexible, pero fue una mujer también muy inteligente. Sus políticas económicas a mucha gente no le agradaban. A mí en lo personal, después de haberla estudiado, sí estoy de acuerdo con mucho de, sí. de su plan. Sabía gobernar, entendía el juego de poder, una mujer muy culta también. Sí. De esos personajes que ahorita desgraciadamente no tenemos en la política. Todavía no. En la política, pero extraordinario este recuento que has hecho Aunque de tres sea un mujeres. poquito breve, pero no tan breve, pero datos curiosos también de esas mujeres que también fueron, bueno, en el caso de Margaret Thatcher también tenía una familia, también tenía madre. Madre, esposo, o sea, claro que se puede. No, por supuesto que sí, definitivamente, y llegar hasta lo más alto del Y las del solteras, poder. pues como la reina virgen, ¿no? Sí, o ¿Verdad? como Gu, que O como viudaba Gu, y... o si le quieren dar, andar muy modernas con el colágeno, pues ahí está Gu. Ahí está también, sí, no. La Gu y sus estrategias. Oye, pues qué interesante este tema de las Tres mujeres. personalidades, cada quien a lo mejor con sus puntos fuertes, Ajá. pero al fin grandes mujeres. Grandes poderosas. mujeres dignas de estudio, dignas de alabanza en unas cosas, dignas de censura en otras. Así es. Pero tres personajes sumamente interesantes. El tema va muy ad hoc con lo que ahorita está muy de moda, que es la mujer. Entonces me pareció excelente que hayas tocado el tema de estas tres personas. Yo te agradezco muchísimo el día de hoy que nos hayas acompañado. No, muchas gracias Fue a un ustedes. verdadero honor. Esta es tu casa, puedes Gracias. venir cuando quieras. Tienes la Gracias, invitación gracias. abierta. También en tu programa radiofónico, ¿cuándo te pueden escuchar? ¿A qué Estamos hora? al aire en vivo, totalmente en vivo, los miércoles en Hablando Claro con Carla Cuevas y se transmite por la frecuencia AM en la 1550, la 800 y la 1190. En Tijuana, en Mexicali, en Caléxico San y aquí Diego. en San Diego también.
Perfecto, entonces los miércoles a las 5 de la tarde. Sí, en vivo, pero también nos pueden localizar consultar el contenido en la página de Esquina 32 Radio y también en la de Hablando Claro con Carla Cuevas. También que me sigan en redes sociales, también estamos por ahí. ¿Cómo apareces en redes sociales? En Instagram y Facebook como Hablando Claro con Carla Cuevas. Perfecto, Carla, pues muchísimas gracias. No, gracias a ti y Estamos a ustedes. muy contentos de haberte recibido esta noche aquí en Tablero Mundial. Queda abierta, como te comentaba, la invitación para en un futuro programa seguir abordando temas como estos muy interesantes. Claro, hay bastantes muy interesantes. Bueno, quedamos encantados contigo aquí. No, y gracias por la invitación de nuevo. No, muchísimas gracias a ti. Esperamos recibirte pronto de nuevo por acá. Y a Gracias. ustedes, muchas gracias por habernos sintonizado. Nos vemos el próximo miércoles, ya lo sabe, a partir de las 8:30 de la noche. Esto es Tablero Mundial. Cuídense mucho, descansen. Nos vemos a la próxima.